Donald Trump miente, dice Irán. Irán miente, dice Donald Trump. ¿Qué hay detrás del derribo del dron que dice haber derribado el presidente Trump? Lo que importa es el dron o es confundir la mentira como arma, la verdad como maquillaje. Las fuerzas iraníes están en máxima alerta y el Pentágono también. Trump acaba de decir que Estados Unidos está preparándose para lo peor. Soy Roberto de la Madrid y esta noche desde aquí, desde Irán, a unos pasos del Golfo Pérsico, la guerra de drones. Comenzamos. Donald Trump informa que derribó un dron de Irán. I want to apprise everyone of an incident in the Strait of Hormuz today involving USS Boxer, a Navy amphibious assault ship. The Boxer took defensive action against an Iranian drone which had closed into a very, very near distance, approximately 1,000 yards, ignoring multiple calls to stand down, and was threatening the safety of the ship and the ship's crew. The drone was immediately destroyed. Estados Unidos explica que usó esta nueva arma. Es el nuevo sistema de la defensa aérea de la Marina. Se llama LMADIS. Dispara miliondas para bloquear las señales eléctricas del dron y su base, derribándolo sin disparar ningún misil. De hecho, aseguran que Irán filmó con su dron la nueva arma LMADIS, colocada en la proa del USS Boxer, pero que los iraníes no creyeron que pudiera tirarles un dron. Donald Trump miente, afirma Irán. Irán dice que el dron despegó, vigiló los barcos estadounidenses y regresó sano y salvo. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica ofrece una grabación de vídeo como prueba de que estuvo vigilando a los barcos de Estados Unidos por 3 horas. Y también como prueba de que el dron no fue derribado. Todos los drones que pertenecen a Irán en el Golfo Pérsico y en el Estrecho de Hormuz regresaron a salvo a sus bases, luego de sus misiones de identificación y control, y no hay reportes de ninguna respuesta operativa de la embarcación estadounidense Boxer. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica dice que en la filmación se puede ver la hora en la que supuestamente Estados Unidos derribó el dron. No hemos perdido ningún dron en el Estrecho de Hormuz, ni en ningún otro lugar. Me preocupa que el USS Boxer haya abatido a uno de sus propios drones por error. En medio de esta tensión, Estados Unidos envía 500 soldados más a Arabia Saudí. Patriot air defense missile batteries in the middle of the Saudi Arabian desert is here because they could be the vanguard of a major new buildup for war with Iran. So when you look at the capabilities here, it looks like this is the beginning of preparations for if these tensions turn into a war. Well, I'd prefer to say it's like this. It's a signal that we're not going to be cowed by Iranian malign activities. Estados Unidos también planea la operación Centinela con aliados para cuidar el Golfo Pérsico. Y además, el Reino Unido quiere crear una coalición europea para también cuidar el Golfo Pérsico. Los guardianes del Golfo Pérsico somos nosotros, dice el presidente de Irán. Irán ha sido y será el principal guardián de la seguridad y la libertad de navegación en el Golfo Pérsico, el Estrecho de Hormuz y el Mar de Omán. Irán ha sido y será el principal guardián de la seguridad y la libertad de navegación en el Golfo Pérsico, el Estrecho de Hormuz y el Mar de Omán. Titulamos este programa así porque la tensión entre Estados Unidos e Irán en gran parte se ha desarrollado por los drones. El Global Hawk de Estados Unidos que derribó Irán, en palabras de Donald Trump, estuvo a 10 minutos de provocar una guerra. Por eso, porque los drones hoy son un arma estratégica, por eso se llama así el programa. Muchas gracias a usted por estar con nosotros y muchas gracias al equipo de Detrás de la Razón. Vamos directamente con nuestros analistas. Nicolás Moras,
un gran analista político allá en Buenos Aires. Es un placer tenerte aquí, Nicolás. Muchísimas gracias, un abrazo hasta allá, hasta Argentina. Y Blas Moreno, director de contenido de El Orden Mundial en España, también muy respetada su publicación y sobre todo sus análisis muy puntuales y brillantes aquí en Detrás de la Razón. Gracias, Blas. Nicolás, buenas noches a los dos aquí en Teherán. Blas, comienzo contigo. Estados Unidos dice que lo derribó, Irán dice que miente. ¿Tú qué dices y por qué? Buenas noches, ¿qué tal, Roberto? Gracias por invitarme de nuevo a este programa. Estoy encantado, como sabéis, como siempre. Y con respecto a tu pregunta, a mí lo que me parece más importante no es tanto si se derribó el dron o si no se derribó. Creo que eso ya es un detalle que no tiene importancia. Lo importante es que Estados Unidos dice que se derribó y eso al final añade tensión a la situación, por supuesto, añade tensión a la escalada que se está viviendo entre ambos países y digamos que contribuye de nuevo a esa escalada, ¿no? a ese intercambio de derribo de drones, de robo o atraco de petroleros, en fin, de intercambio de gestos, de tensión, que no llegan a ser directamente bélicos, que no llegan a ser un ataque directo. Tampoco ha causado todavía ninguna muerte, ninguna baja humana en ninguno de los dos bandos, pero que sí que les acerca cada vez más a una hipotética situación de guerra que no es deseada por ninguno de los dos bandos, insisto siempre en esta idea, ya lo sabéis, pero que quizá de rebote, quizá de carambola, aunque ninguno de los dos lo quiera, se vean abocados a ello porque calibren mal la respuesta que están dando unos a otros y quizás sea demasiado tarde o demasiado grave lo que lleguen a hacer, ¿no? Bien. Nicolás, con el video que ofrece Irán de su dron grabando la flota de Estados Unidos desde el aire, ¿se demuestra que Donald Trump miente? Muy buenas tardes, Roberto, ante todo, y un saludo para toda tu audiencia. Sí, bueno, sin duda, en realidad toda esta campaña de hostigamiento contra Irán encontró su inicio y continuó y prosigue y se desarrolla a través de la mentira y la farsa. Todo esto empezó con el famoso paripé de Benjamín Netanyahu afirmando que Irán incumplía su programa cuando él no tenía absolutamente ninguna autoridad de control al respecto, por cierto, y sin demostrar ninguna prueba fehaciente el 30 de abril del año pasado. Desde entonces, todo tipo de mentiras, elucubraciones, engaños, hipótesis no contrastadas se han cernido para justificar las sanciones comerciales, el hostigamiento, las amenazas militares, etc. Por tanto, este es un solo episodio más donde, digamos, la pretensión imperialista del gobierno de los Estados Unidos de dominar, de someter a Irán se expresa a través de la manipulación, de la mentira deliberada. Por tanto, sí, claramente Trump miente y coincido plenamente con mi compañero en que no hay una intención de un conflicto bélico real en ninguna de las dos partes. Si bien todo este asedio y esta presión extrema a la que ha sometido Irán por parte de las potencias occidentales con Estados Unidos a la cabeza, obedece no solo a azuzar el fantasma del enemigo externo que necesitan todos los gobiernos autoritarios de Occidente, sino por supuesto a dar réditos políticos. No solo Trump va a utilizar el tema de Irán y va a insistir en este camino para su reelección, sino que también como una suerte de espaldarazo para su gobierno lo hará Boris Johnson, quien ha sido electo quien será investido como primer ministro británico y hasta ahora había ocupado el cargo de canciller. En ese sentido, Inglaterra y Estados Unidos dirigen una campaña desinformativa muy poderosa y bueno, yo creo que estos episodios van a seguir recurriendo. Bien. Blas, regreso a lo que decías, lo preocupante no solo es la verdad, sino hay algo que también me gustaría que tocaras, que parece ser una guerra mediática. ¿Para qué? Que es muy importante el poder de la información. Bueno, indudablemente aquí se juega una batalla sobre el relato, ¿no? Una batalla mediática, como tú dices. Y es cierto que Estados Unidos hasta ahora la está perdiendo porque indudablemente el resto de la comunidad internacional, exceptuando muy pocas personas, muy pocos países que se cuentan con la mano, que son Israel, Arabia Saudí, Emiratos y el resto de aliados regionales que tiene Estados Unidos en la región, el resto de la comunidad internacional, como digo, quitando estos pocos países, están en contra de esta política que tiene Estados Unidos para con Irán, de este revisionismo y esta cancelación del tratado nuclear con Irán, y desde sus aliados en Europa, también pasando por Rusia, China y el resto del mundo, no están de acuerdo con esta postura y ven a Estados Unidos como el provocador último y a Trump en su presidencia como el último responsable de haber llevado a esta situación a Irán y al mundo, ¿no? Esta situación peligrosa, de riesgo, etcétera, ¿no? Pero es verdad que Irán en los últimos tiempos
seguramente con razón y con mucha legitimidad, ha empezado también a escalar y a hacer gestos que le alejan del argumento sosegado y prudente que llegaba hasta ahora, y que empieza a escalar también en las provocaciones militares, las provocaciones de toma de barcos petroleros, etcétera, que de alguna manera también le ponen en riesgo de perder la batalla del relato. Hasta ahora, como digo, creo que Irán tiene las de ganar en cuanto a relato, porque tiene razón en cuanto que Estados Unidos ha violado el acuerdo y lo ha abandonado sin ninguna razón de peso, pero lo que se está jugando es, en última instancia, quién va a tener el brazo más fuerte, quién va a aguantar el pulso, porque después del relato viene la batalla económica y también la batalla militar, ¿no? Y en ese sentido Irán sí que tiene las de perder, al contrario que con el relato, ¿no? A pesar de que pueda tener razón, si después no aguanta la presión económica, no hemos conseguido nada. Bien. Nicolás, en la respuesta pasada nos explicaste toda esta hoja de ruta que se ha venido dando de falacias, de mentiras, de hipótesis no confirmadas por parte de Estados Unidos y de Israel, desde luego. Pero yo te pregunto, ¿esta es otra fase de la guerra contra Irán? Ya tenemos la guerra económica, la financiera, la mediática, pero ahora es otra etapa, y si esta es otra etapa, ¿cuál es entonces el propósito final de esta hoja de ruta o comportamiento que están mostrando de los halcones de Donald Trump contra Irán? Por favor. Bueno, por lo pronto yo creo que están ganando tiempo, porque hay una gran dosis de contradicción en la política emprendida por los Estados Unidos, que desde mi punto de vista, y quizás esta es una perspectiva un tanto optimista, pero creo que esto puede llegar a terminar como en la escalada de conflicto verbal con Corea del Norte. Lo que quiero decir, si la situación se mantiene en esta línea, digamos, si se sigue escalando la tensión desde el punto comercial, desde el punto geopolítico, desde el punto mediático, pero no trasciende a lo militar, que hasta ahora no hay evidencia de que vaya a trascender a lo militar, posiblemente después de la eventual reelección de Trump, o en todo caso después de las elecciones de Estados Unidos, este conflicto pase tal vez a un segundo plano de la política exterior estadounidense. Esperemos que así sea. Sin embargo, siempre está la posibilidad, como bien señalaba mi compañero, siempre está la posibilidad de que haya algún efecto mariposa que termine desencadenando una tragedia. Y el hostigamiento que ya se está lanzando contra Irán es muy poderoso. O sea, es cierto que falta el componente bélico, que es lo esencial en una guerra, y sería completamente trágico que eso ocurra, pero también es cierto que Estados Unidos no da el paso, porque el gobierno de Trump, pese a que vocifere y se comporte de manera tan irresponsable, es consciente de que las Fuerzas Armadas iraníes son las más fuertes del continente, junto con las de Israel y las de Arabia Saudí, que son subsidiarios de ellos, pero que además esto significaría prácticamente una guerra mundial, porque ni Rusia ni China permitirían que haya una intervención militar estadounidense en Irán, al menos en este momento. Entonces, yo no creo que se avance en el camino bélico, salvo que ocurra algo completamente inesperado, como señala mi compañero, y también entiendo, por supuesto, que Irán tenga que asumir una postura cada vez más defensiva, porque está viviendo un asedio multifocal. Incluso ahora se han encontrado a varias personas que estaban realizando espionaje para los Estados Unidos dentro del territorio iraní, lo cual siempre ocurre, y en sí es una instancia previa para una invasión. Entonces entiendo que Irán tenga que asumir una postura más combativa, porque en todo caso es defensiva. Ha sido agredido gratuitamente. Bien. Blas, en medio de todo esto, envía a Estados Unidos cientos de soldados y militares a Arabia Saudita. De hecho, pusimos ahí imágenes y se ve un gran equipo militar construyéndose tanto a través de satélites como de la propia prensa de Estados Unidos. ¿Es realmente lo que quieren? ¿Siguen buscando un pretexto perfecto para atacar a Irán? ¿O esto es un show? Y si es un show, pues de todos modos es muy costoso enviar a cientos de toneladas y de equipo humano a Arabia Saudí. O sea, y a Donald Trump le gustan los negocios, entonces algo me huele ahí raro, explícame.
sin ninguna duda es muy costoso y además también a nivel político, ¿no? Porque recordemos que Trump hizo campaña y siempre ha defendido su postura en tanto que él quiere retirar a las tropas de Oriente Medio y acabar con las guerras que ha llevado librando Estados Unidos desde hace ya muchas décadas, ¿no? En Afganistán, en Irak, en Siria, y sin embargo ahora decide que quiere mandar tropas a Arabia Saudí, ¿no? Lo cual además no tiene precedentes en los últimos años, ¿no? Es bastante inaudito desde hace varias décadas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué supone esto? Yo lo que creo, insisto de nuevo en la misma idea, no creo que esto sea el paso previo o digamos un abastecimiento de tropas, una acumulación de tropas cerca de Irán para poder preparar una invasión hipotética en el futuro. Creo que eso no va a pasar porque insisto en que Estados Unidos no tiene ningún interés en llevar ninguna guerra contra Irán, como ya hemos comentado antes en el programa, tanto mi compañero como yo, pero sí que es cierto que al mismo tiempo de que no tienen interés en llegar a la guerra, sí que están viendo cómo la escalada de tensión aumenta. Oye, Blas, y se tienen que preparar en ese sentido, ¿no? Ya hemos visto cómo han llevado, por ejemplo, Marina, ¿no? Varios buques de guerra a la zona y también están llevando militares a la zona aérea, a la base aérea de Arabia Saudí que tienen allí, sencillamente para estar preparados por si hiciera falta responder o si hiciera falta escalar todavía más la tensión, no tanto con la pretensión de invadir o de atacar a Irán, sino porque la situación sencillamente, la tensión sencillamente pide cada vez mayor escalada, ¿no? Que eso es lo peligroso. A ver, ahora te la cambio, Blas. Hay estrategas que apuntan que al tener en máxima tensión el Golfo Pérsico, como está ahora, quien gana es Donald Trump, ya que es el escenario perfecto para seguir vendiendo armas a los rivales de Irán que están nerviosos y las ventas suben. Dime, Blas, ¿no será eso? Bueno, es una cosa que también hay que tener en cuenta, ¿no? Es un factor a tener en cuenta más, pero tampoco me gusta leerlo todo en base solamente a un factor, ¿no? Está ese factor, está el factor también de la influencia que tienen en su gabinete esos halcones como Pompeo, como Bolton, que tienen una agenda claramente pro-israelí y claramente a favor del cambio de régimen en Irán. Está también su interés electoral. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Por supuesto, el negocio de las armas es muy importante en Estados Unidos, es enormemente importante también en el gobierno de Trump, es muy influyente en su gabinete, pero no creo que pueda ser solamente el único argumento que haya que sirva para explicar este conflicto, aunque sí que tenga mucho peso. Bien. Nicolás, a ver, qué bueno que estás aquí porque quiero hacerte esta pregunta y es una cuestión muy delicada. Aquí ha habido en este programa incluso analistas quienes dicen que más allá del poder, de la venta de armas, del petróleo, del dinero, hay un fanatismo religioso en la cúpula del poder capitalista. La creencia de ellos dice que se tiene que vencer a los hijos de Ismael e instaurar el gran Israel, necesario para que el mundo alcance el juicio, la paz y la renovación de Dios. Yo te pregunto, ¿qué tan posible es que el fanatismo nos esté arrastrando al fin de la especie humana? Yo creo que hasta ese fanatismo en lo que concierne a la élite occidental es impostado, es hipócrita. Ha sido completamente antojadizo el uso de la retórica sionista y esa especie de invento tan característico de los Estados Unidos, del que han abusado Reagan cuando hablaba de la ciudad sagrada sobre la montaña, que eran los Estados Unidos, como una suerte de analogía del Israel cristiano, y Bush también cuando hablaba de la guerra, de la santa guerra contra el terrorismo y demás, y infundían toda esta retórica. Pero es por supuesto que un abuso de la religión, un abuso incluso del inconsciente colectivo. Todo esto se trata de reforzar la lógica de que hay un mundo que necesita de la intervención estadounidense para mantenerse en orden o para infundir la paz, y por supuesto que detrás de esto están los intereses materiales, económicos, políticos, militares, corporativos del sionismo. Y obviamente el gobierno de Trump responde de manera genuflexa al lobby sionista, como lo han hecho todos los gobiernos estadounidenses, salvo el de Carter y alguna otra excepción, desde que existe el Estado de Israel prácticamente, o por lo menos desde que están en sus mejores relaciones a principios de los 70. Pero ¿qué ocurre? Que como bien señalas, está la cuestión crucial del military complex, en la cual el gobierno de Trump, que ha llevado una administración claramente menos belicista, muy confrontativa, pero no belicista que sus predecesores, que Bush y que Obama, porque él no ha emprendido conflictos militares, ha retirado tropas incluso de Irak y Afganistán. Entonces, como es fundamental contar con la anuencia del military complex, y a su vez está condicionado por el lobby sionista, este conflicto le permite no solo venderle más armas a Arabia Saudita e Israel, sino aumentar, multiplicar exponencialmente su gasto militar, aunque no vaya a haber una guerra en sí. Y esto es inflacionario, que es completamente improductivo, que es antieconómico. De todas formas,
beneficia a quienes llevan el poder en el mundo. Entonces hay toda una mascarada, por supuesto, de guerra santa y por supuesto de decir lo que quieren que digan los lobbies sionistas y de infundir esta propaganda, cuando todo esto en realidad ha sido directamente una orden del poder sionista, porque todo esto comienza con Netanyahu, que no tiene nada que ver con el acuerdo nuclear con Irán, y a través de toda esa conferencia, ese paripé, esa farsa miserable del 30 de abril de 2018, terminamos en esta instancia. Por eso, como te digo, hay todo un discurso que siempre ha utilizado Occidente para atacar a las civilizaciones que no admiten su intromisión o su imposición imperialista, pero por supuesto detrás de esto hay un gran negocio, y asfixiar a Irán es un gran negocio también para Arabia Saudí, y no hay que olvidarse de que el 7% del Producto Bruto Interno de los Estados Unidos pertenece a capitales saudíes. O sea, tienen aún más poder económico en Estados Unidos los saudíes que los sionistas, y el principal rival de Irán y el principal interesado en doblegar a Irán y someterlo es la monarquía saudí. Por tanto, ese es un factor que también hay que tener en cuenta. Bien. Entonces, esto explica mentiras de drones y de todo lo que estamos viendo. Gracias. A ver, Blas, ya nos vamos. Estados Unidos quiere aplicar la operación Centinela uniendo aliados árabes y de Asia para cuidar el Golfo Pérsico. No solo esto, sino que ayer Theresa May también llamó a aplicar una fuerza europea para cuidar el Golfo Pérsico, y parece ser que viene peor porque Boris pues es simpatizante de Donald Trump y quizá también quiera hacer esa fuerza y ser un poco más belicista. El problema es que hoy el presidente de Irán dijo que los únicos guardianes del Golfo Pérsico es Irán, los iraníes. Resuelve esta ecuación entre fuerzas extranjeras que quieren cuidar el Golfo Pérsico y el derecho o no de Irán de cuidar el Golfo Pérsico, por favor. Bueno, por supuesto que Irán tiene más derecho que otros países a cuidar el Golfo Pérsico, pero no puede ser considerado el único país que tiene derecho, porque también comparte aguas con Arabia Saudí, con Emiratos, con Qatar, con Bahrein, etcétera. Y en todo caso, en cuanto a la pregunta, quizá es más interesante el aspecto de la operación Centinela y cómo queda la situación ahora con el Reino Unido, con ese nuevo liderazgo de Boris Johnson. Entiendo que los Estados europeos y también Estados Unidos, en el caso de que Irán siga continuando con esta política de digamos, atrapar, ¿no?, o capturar petroleros extranjeros, etcétera, es posible que se planteen llegar a ponerles escoltas a esos petroleros, como también pasó en la época de los 80, durante la guerra entre Irán e Irak, ¿no? Bueno, yo creo que eso no es una buena noticia, porque, de nuevo, como tú dices, acrecenta la tensión y la escalada belicista. Es posible que llegue a pasar, porque, como digo, Irán está intentando llegar a demostrar de alguna manera que tiene más influencia de la que quizá podría llegar a tener, pero bueno, el problema es eso, ¿no?, que no han conseguido una vía de comunicación directa. Por supuesto, Irán no la tiene con Estados Unidos, tampoco consigue llevarse bien con Europa, y si no se consigue un diálogo y se consigue desescalar, pues es posible que llegamos a esta operación Centinela, a este despliegue de tropas navales europeas y occidentales en el Golfo Pérsico, que se podría solucionar muy fácilmente, porque bastaría, por ejemplo, con que el nuevo liderazgo de Boris Johnson negociara en secreto, por ejemplo, con Irán, y decidiera que el petrolero que capturaron ellos en Gibraltar se devuelve a cambio del que tienen los iraníes, y eso quedaría más o menos solucionado y ya está. Pero si Boris Johnson, como parece que todo apunta que va a ser así, se lleva también con Donald Trump, es más posible que adopte su postura, que adopte la postura dura de Trump, y que en vez de negociar con Irán directamente y desescalar, escale todavía más, añade más tropas y añade más tensión a la situación, lo que no ayuda nada ni a Irán ni tampoco a la paz mundial. Bien, gracias. Aclaro la pregunta. El presidente de Irán dijo que eran los más capaces o los más capacitados para cuidar la región, no solo por el derecho, porque hay otros países, sino por la capacidad militar que tiene. Ya nos vamos. Claro. La última pregunta, 30 segunditos, Nicolás. Ayer lo pregunté y hoy lo vuelvo a preguntar. Más drones, barcos arrestados, pero nadie habla, curiosamente, del enriquecimiento ya de uranio ni del acuerdo nuclear. ¿Esto es coincidencia o es una pantalla de humo para desviar la atención? Por favor. Es que se agotó la farsa, sí se agotó. Ya se dan cuenta que van camino a una humillación absoluta como la que sufrieron con Irak. Es obvio que Irán no ha incumplido el acuerdo nuclear. Ya es absolutamente evidente que esto es un capricho. Por tanto, van a cambiar el foco del debate a la cuestión del Golfo Pérsico para tener otro tipo de excusa para continuar con esta farsa. Como te digo, hasta ahora no hay señales firmes de que vaya a haber una escalada bélica. Pero bueno, hay que tener muchísimo cuidado y fundamentalmente hay que ver
¿hasta qué punto Boris Johnson va a llevar adelante las irresponsabilidades que promete, que es como una suerte de demagogia, ya lo decía el gran Thierry Masson en un artículo reciente de Red Voltaire, de querer volver al imperialismo británico? Tal vez se quede solamente en las palabras. Esperemos que, como dice mi compañero, haya alguna suerte de negociación para minorar esta Muchas gracias. Gracias, perdón, nos tenemos que ir, Nicolás. Un abrazo grandote, Blas también. Gracias a los dos. Buenas noches. Un placer. Irán revela que ha desarticulado una gran red de espías. Irán dice que es la operación más grande de desarticulación jamás hecha en la historia contra la CIA, la gran CIA. La inteligencia de Irán persiguió a los espías de la CIA para capturarlos. Hoy presenta un grupo que sentencia a pena de muerte. ¿Qué contesta Donald Trump? Mañana aquí en Detrás de la Razón, no se lo pierda. Buenas noches.